Nunca es tarde, no te rinda, no te detenga, porque siempre podrás llegar a tu meta. La Biblia relata que este hombre ve lo imposible posible, pero buscó opciones. Hay opciones que tú puedes buscar, no te detenga. Que nada te detenga, busca opciones, busca oportunidades, busca algo tiene que ver, algo tiene que ver. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. El Señor va a mostrar para que tú puedas culminar tu meta. El Señor mostrará el camino, abrirá camino para que tú puedas realmente continuar en tu meta. La Biblia dice que ve un árbol sicomoro. Este árbol no era un árbol muy alto. Era un árbol con el tronco grueso, y frondoso. La Biblia dice que no. Este árbol yo busqué y traté de escudriñar qué producía este árbol. Este árbol producía una fruta que no era muy agradable, no tenía mucho sabor. Pero este árbol, si tenía algo, era que era bueno para la leña. Ardía con buena facilidad. Y cuando yo estoy en mi casa, yo digo, wow, hay algo que este árbol tiene que tener para que este hombre, esto pueda ser el entarimado para que Jesús pueda verlo. Para que Jesús logre poder ver a este hombre. Él intentaba ver quién era Jesús. Lo que pasa es que en el proseguir del caminar, este hombre se esforzó a hacer lo imposible posible. Y tengo una mala noticia, no tuvo el resultado. Porque hizo lo imposible posible, pero quien lo vio a él fue Jesús primero, lo vio a él. Porque cuando tú haces lo imposible posible, Él te va a ver primero antes de que tú te puedas esforzar más de lo que tú puedes. Él solamente quiere que tú intentes, que haga lo imposible posible, porque Él quiere que tú te esfuerces y seas valiente. Te esfuerces y seas valiente. No te detengas, sigue para adelante, sigue caminando. Hay obstáculos, pero yo puedo vencer estos obstáculos. Hay metas que yo tengo que alcanzar. Hay situaciones que yo tengo que aprender a proseguirlas. Yo no me puedo detener, mi meta está en los cielos, mi meta no está en la tierra. Hay gente que solamente pone sus ojos en las cosas terrenales. La Biblia dice que todo esto va a perecer. Pero cuando tu meta está en los cielos, no hay nada que te pueda detener. Tienes que seguir prosiguiendo. La Biblia dice que inmediatamente Él le dice, desciende. Desciende. Hay momentos en nuestra vida que es difícil poder descender en muchas áreas. Hay situaciones que muchas veces no queremos quebrantarlas en nuestra vida. Este hombre Zaqueo, con esta alta posición que tenía, dice que inmediatamente descendió. Inmediatamente descendió. Porque si hay algo que al Señor le gusta, no es de la manera en la cual tú pudiste lograr el logro que tiene en tu mano o lo que tanto has podido adquirir, sino es cómo tú te puedes descender a sus pies. Cómo tú puedes descender realmente delante de su presencia. La Biblia inmediatamente dice que este hombre inmediatamente descendió. No tan solo descendió, dice la Biblia, que este hombre Jesús fue a la casa con él. Y rápidamente todo el mundo va a comenzar a criticar. Todo el mundo va a comenzar a murmurar, a decir, pero ¿qué hace Jesús en casa de este hombre que es un ladrón, que le roba, le infla los impuestos a todo el mundo? ¿Qué hace Jesús ahí? Jesús no vino a buscar lo que estaban sanos, Jesús vino a buscar lo que estaba perdido. Hoy en día nosotros podemos observar sin números de personas realmente. Podemos ver el pastor, vemos al pastor con alguien, inmediatamente a lo mejor la persona no tiene un buen testimonio, pero no sabemos el trabajo que el pastor está haciendo con esa persona y comenzamos a murmurar inmediatamente. Nos convertimos en publicanos.
Y comenzamos a criticar, puede ser a mí, puede ser cualquiera. El trabajo de nosotros es aprender a predicar el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no se predica con señas. El Evangelio de Jesucristo se predica abriendo la boca, diciéndole al mundo: Cristo te ama, Cristo está dispuesto a darlo todo por ti. Él está dispuesto a darlo todo por ti. La Biblia narra inmediatamente que este hombre desciende, Jesús va a la casa de él. Y cuando yo veo que este hombre desciende, Jesús le dice inmediatamente: vamos para la casa. Llega a la casa inmediatamente. Jesús no le dijo nada más. Pero inmediatamente este hombre abre su boca y comienza a ver en él una transformación y comienza a expulsar lo que hay dentro de él, lo que él está sintiendo. Dice inmediatamente: yo estoy dispuesto a devolverlo todo a los pobres y a aquellas personas que le he quitado. Estoy dispuesto a darle 4 veces lo que yo le he robado. Hay cosas que tú tienes que aprender a hablarlas y tienes que aprender a abrir tus labios. Porque hay cosas dentro de uno como ser humano inmediatamente que tenemos que aprender a confesarla, hablarla, a decirle: Señor, esto está incomodando mi vida y yo te lo pongo en tus pies y en tus manos. Cuando este hombre confiesa inmediatamente lo que él había hecho, la Biblia dice, el Señor le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación. Cuando tú te propones una meta en tu vida, tú te darás cuenta realmente que nada te va a detener a proseguir a la meta. Nada te puede detener a la meta. No te desanimes. No digas: no, ya yo estoy cansado, yo voy a tirar la toalla. Este hombre no importó a aquellas personas, a lo mejor muchos lo empujaron, a lo mejor muchos intentaron o le dijeron palabras para desanimarlo. Pero él siguió a la meta. Él dijo: yo no me puedo detener. Yo vine a algo y yo lo tengo que cumplir. Yo lo tengo que cumplir. Este caminar de Jericó era un caminar en el cual, cuando tú te vas a la trayectoria, en ese caminar allá había un hombre postrado que se llamaba Bartimeo el ciego. También estaba allí en ese caminar. Pero cuando nosotros vemos este caminar, nos vamos a dar cuenta que hay personas ciegas, hay personas bochinchosas, hay personas enfermas, hay personas quejonas. Este caminar tiene de todo, pero esto para que tú aprendas a crecer. Si este hombre no sube en aquel árbol, el Señor no lo iba a ver. Para tú subir a un lugar, tú tienes que pasar trabajo, tienes que esforzarte. A lo mejor habían ramas que no le permitían pasar con facilidad donde él quería llegar, pero él intentó escalando. Él dijo: no, yo tengo que alcanzar una meta, porque a quien yo quiero ver se llama Jesús. Quien yo quiero ver, nadie me puede detener. Esta madera de este árbol dice que es flamable. Cuando podemos observar, yo digo: wow, este hombre, ¿verdad? Estos árboles crecían no muy alto, pero un tronco grueso. A veces nosotros intentamos hacer algo y nos detenemos con tanta facilidad. Yo por naturaleza, antes de llegar a los caminos, yo siempre he sido bien exigente. El pastor me conoce, él siempre dice: mira, tengo 2 cosas de esto. Yo digo: pues me da una. Yo soy siempre bien insistente en todo. Tengo mucho y me gusta insistir mucho en poder obtener algo. Yo, cuando llegué, todo el mundo me hablaba de la licencia de la boila
y yo no sabía mucho inglés, pero la insistencia de querer llegar a obtener esa meta que yo tenía fue lo que logró que yo pudiera obtener mi licencia. Fracasaba una y otra y otra y otra, pero nunca me detuve a poder llegar a esa meta. Le dije a mi esposa, me detuve, ya no voy a ir más. Ella me dijo, no te tengas, ¿por qué te desanimas? Yo dije, porque ya la tengo en mano. Le dije, ya no vuelvo más a ir a intentar a coger esta licencia. Ella me dice, no te detengas, no te detengas. Yo dije, ya logré mi meta, ya la tengo en mis manos. Tú no puedes abandonar tu meta hasta que la tenga en tus manos. Hasta que la tenga en tus manos. Cuando el Señor realmente abre puertas, hace lo imposible posible, solamente quiere que tú te esfuerces y seas valiente, porque en ese caminar Él se va a tropezar contigo y te va a decir, bueno, yo voy a morar en tu casa. Yo voy a quedarme en tu casa. Hoy ha llegado la salvación en tu casa. Hoy es el día que tú tienes que aprender a valorar quién yo soy. Este hombre, yo me imagino todo este caminar, todo este esfuerzo, y el Señor decirle, de cierto os digo, que no hay nada que haya dejado casa, o padre, o hermano, o mujer, o hijo, por el reino de Dios. Hermano, nada te puede detener. Este país es un país de bendición, pero aquí es donde más desilusiones en la vida tú obtienes en este país. Donde mejor tú conoces el ser humano es en este país. Es un país de bendición, pero a veces para mucha gente se transforma en un país de maldición. Porque se apartan de todo. Solamente se dedican su mira solamente en crecer el área económica y se olvidan de Dios y se olvidan de todo. Y solamente llega a un estatus en el cual este hombre dijo, espérate. Saqueo dijo, si yo me quedo en esta posición que estoy, yo nunca me voy a poder acercar a Jesús. Por eso hay gente que realmente tú le hablas de Jesús y no le interesa nada. Porque es que están en esta posición y no quieren descender. Pero cuando tú te desciendes de esa posición, tú dices, espérate. La carga se me está haciendo pesada. Ya yo no puedo caminar más. Para yo poder obtener la meta con la cual yo salí de mi país, yo tengo realmente que hacer algo diferente a lo que yo estaba haciendo. Yo necesito algo diferente en mi vida y ese trabajo nos toca a ti y a mí poder darle a conocer al mundo que Jesucristo es el único que le va a poder aceptar y llegar a la meta. Que Dios le bendiga a todos. Santo eres mi Dios. Yo sé que en este lugar hay personas que hay metas que se han paralizado. Y hoy es el día que yo quiero orar por ti. Porque yo sé que Dios te va a fortalecer, te va a dar la capacidad, te va a dar el conocimiento para que tú puedas proseguir hacia esa meta. Yo quiero orar por ti. Si tú me permites ese privilegio, pasa por aquí adelante, que yo quiero orar por ti. En el nombre de Jesús. Santo eres mi Dios.
escalar. Cuando no hay fuerzas para seguir, ¿y cómo llegar? Cuando no existe solución y hay un silencio en medio de mi aflicción, en desesperación. Muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Pero tú hablaste y yo caminé, y tú me dijiste que yo llegaré. Pero tú hablaste, en ti confiaré, aunque vea lo contrario, yo llegaré, yo venceré,
aunque vea lo contrario, yo llegaré y yo venceré montañas tan altas, yo alcanzaré y yo llegaré y yo venceré los grandes gigantes, yo derribaré y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, yo caminé, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, yo caminé, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, yo caminé, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, yo caminé, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, yo caminé, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, yo caminé, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, yo caminé, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, yo caminé, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, yo caminé, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, yo caminé, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, yo caminé, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste.